dar inicio entonces a nuestra sesión de hoy. Yo quisiera terminar en el día de hoy el tema que comenzamos la semana pasada, que se titulaba La deuda en la Biblia. Voy a poner 2 slides de recordatorio y de resumen de la semana pasada y luego agregar algunos aspectos adicionales en cuanto a la deuda que considero importantes. Habíamos llegado a esta conclusión luego de revisar una serie de pasajes. La perspectiva bíblica de la deuda pudiera resumirse en: aunque la deuda en sí no es pecado, sus motivos pudieran ser pecaminosos y en otras ocasiones no es lo más sabio. O sea que, visto así, la deuda es algo a evitar, pero no hay una prohibición bíblica. Hay ciertas circunstancias en las que pudiera yo requerir una deuda y pudiera incluso ser conveniente una deuda, pero tengo que revisar mis motivaciones, porque con frecuencia nos encontramos financiando pecados. Sencillamente yo quiero tener el último vehículo de moda, o quiero hacerle ver a mis compañeros que a mí me ha ido muy bien, o quiero estar a la altura de mi medio social y yo vivo en una competencia material y financio todas esas aspiraciones y esa competencia basado en deuda, lo cual es ilegítimo y es pecaminoso. Pero no ese es el 100% de los casos. Entonces eso fue algo de lo que vimos en la semana anterior. En algunas otras ocasiones no es lo más sabio, aunque yo no tenga quizás una motivación pecaminosa para hacer algo. Puede ser que tomar una deuda para hacer comprar algún bien, algún producto, algún servicio, quizás no sea lo más sabio. Alguien que quiera irse de vacaciones no lo hace para decirle al otro que él tiene la capacidad para irse de vacaciones. Alguien que realmente lo está haciendo porque quiere irse, pero realmente las vacaciones van a durar 4 días y la deuda va a durar 18 meses. O sea, pongámonos a pensar si es sabio yo tomar un compromiso por 18 meses para irme 4 o 5 días de vacaciones fuera del país, donde nada más el pasaje comienzo gastando 25,000 pesos. Cosas de ese tipo. Entonces puede ser pecaminoso y puede ser no sabio en otras ocasiones el caso de la deuda. Vimos que para estar libre de deudas, ¿qué debo hacer? Aunque no voy a ver el detalle, pero dijimos que primero hay que identificar una estrategia espiritual. Y la estrategia espiritual está dirigida a cambiar los patrones y hábitos que me condujeron al problema. Y yo agregaría a cambiar también los pecados que me condujeron al problema de endeudamiento y al problema del desorden financiero que tengo. Que en el mundo, cuando hablamos de estos problemas, la gente le cambia los nombres. O sea, un problema financiero que se debe a malas decisiones, usualmente en la iglesia, es un problema financiero que se debe a mucho pecado y malas decisiones basadas en el ego, en el orgullo, en el materialismo, en la vanidad, en la envidia, en la competencia, punto suspensivo. Pero realmente lo que hay detrás de un desorden financiero, usualmente, no digo que en todos los casos porque hay situaciones que salen de la mano, pero usualmente es una vida de desorden que está basada en mucho pecado acumulado, lamentablemente. Entonces, si yo quiero salir de mis problemas financieros y no identifico cuáles son los pecados en los que yo incurrí, en los que yo caí, las cosas que yo abracé, las verdades que yo abracé, o verdades no, las mentiras que yo abracé, y no me deshago de ellas, yo no voy a poder salir de manera permanente del problema. Yo podré solucionar de manera coyuntural, temporal, la situación, pero no de manera permanente, porque eventualmente vendrá. Es como el que está a dieta. El que está a dieta, que padece de un problema de su salud, ya sea obesidad, o sea un problema de diabetes, o sea un problema de colesterol, él tiene que entender que él tiene que cambiar su hábito alimenticio para siempre. De lo contrario, él va a vivir en constantes problemas de salud. El tema financiero, nosotros tenemos que entender que si yo soy proclive a caer en problemas financieros, yo tengo que cambiar de manera permanente y sistemática aquellas cosas personales de mi carácter que me hicieron caer en esa situación. Y como dijimos en una ocasión anterior, para yo cambiar mi vida financiera de manera permanente y sistemática, necesito cambiar yo. Yo necesito cambiar, no solamente mis estrategias y mis decisiones. Luego de la estrategia espiritual, yo presentábamos una estrategia financiera entonces, a ir tomando ya buenas decisiones en el ámbito financiero, ya obviamente resuelto el problema espiritual. Redondeando, y esto sí es algo nuevo, redondeando algunas cosas que vimos la semana pasada y que aquí inicia
el tema de hoy. ¿Cuál es el problema con la deuda? Porque entonces, si no es pecado, ¿por qué entonces se nos llama la atención y se nos advierte tanto en la Biblia? Y yo mismo estoy haciendo un énfasis de advertir que lo veamos de lejos, que la consideremos solo como un recurso último para vivir nuestra vida o para emplearla en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En primer lugar, obviamente es el costo. El costo. Eso es evidente, los intereses que pagamos por la deuda. Yo decía, en la primera sección de este curso tenía que ver con que nosotros somos mayordomos de los recursos del Señor. Nosotros no somos los dueños, sino los mayordomos. Entonces yo no puedo tomar una decisión ligera sobre los recursos que yo tengo a mi disposición, porque no son míos, no me pertenecen. Y cuando yo me endeudo y pago intereses y decido pagar tasas que pueden ir en el caso de los carros nuevos, 8 o 9% hoy en día, pero eso cambia porque eso no es una tasa fija en todo el periodo del préstamo. Eso puede cambiar a 14, a 15, a 16, como hemos visto en años pasados que ha estado la tasa. Préstamos hipotecarios pueden empezar en 8, 9, 10, pero puede llegar a 18 también, como hemos visto en años pasados, porque esas no son tasas fijas. Préstamos de consumo hoy en día están en 18 hacia arriba. Préstamos de tarjeta de crédito 60% anual. Entonces, si uno se ubica y uno dice, espérate, yo no soy dueño, yo soy mayordomo de los recursos, ¿qué hace el mayordomo tomando decisiones para darse un gustito, pagando una tasa de un 18% de préstamo de consumo? O sea, yo no tengo ese permiso. Si yo fuese el dueño de los recursos, yo le dijera, oye, espérate 6 meses a que tú ahorres esa cantidad y no te endeudes. No me gaste mis recursos en una tasa de interés de 18%, de 20% anual. O sea, no. El dueño no está satisfecho con que yo maneje así las cosas. Entonces el primer asunto es el costo que tenemos que considerar. Ese es el primer, y es una mala mayordomía. Yo cada vez que tengo un deseo de algo, incurro en una deuda, incurro en una deuda, incurro en una deuda. Y es como un deporte ya. Es como un deporte. Es que todo prácticamente la gente considera la deuda, ya sea una deuda, un extracrédito, un crédito fácil, una deuda sin intereses. Ok, está incorporado, pero le dicen sin intereses. Y es casi un deporte. Obviamente, el primer problema es el costo. El segundo problema, y esto es muy, muy práctico, es que usualmente nosotros tendemos a fijarnos en la cuota más que en el costo que terminamos pagando. Se alarga el plazo, se baja la cuota y se incrementa el costo. Oigan lo que quiero decir con esto. Cuando la gente va a tomar un préstamo, cualquiera que sea, puede ser un vehículo, una vivienda, puede ser un electrodoméstico de cierto valor. No, pero me va a costar 3,000 pesos mensuales. Lo que le interesa es el valor de la cuota, pero no el tiempo que se va a pasar pagándolo. Entonces es muy fácil para el comerciante y para el financiador decirte, tú vas a pagar 3,000 pesitos, pero no vea los 3,000 pesitos que tú puedes pagar. No, yo sí lo pago cómodamente. Sí, pero te vas a pasar 3 años y la nevera que debió salirte en 27,000 pesos te va a salir en 54. Entonces no veas lo bajo de la cuota, ve el costo total en el que tú vas a incurrir al pagar eso. Las vacaciones, no, tiramos a 3 años. Tú te vas a pasar 3 años pagando unas vacaciones. No, pues yo pago 2,000 pesos mensuales, pero las vacaciones que te debieron salir en, 24,000 pesos, te están saliendo en 70. Cuando tú lo tiras a tan a largo plazo. Pero fíjense lo que yo agregué ahí en letra pequeña. Si alarga el plazo, al alargar el plazo, se baja la cuota, pero se incrementa el costo. Venga, coge un vehículo a 7 años. A 7 años. Ven, coge un vehículo, finánciate a 7 años. ¿Sabes lo que son 7 años pagando un vehículo? 7 años pagando un vehículo. Pero que te dicen, págalo a 7 años y te dicen una cuota de 4,000 pesos. Yo lo puedo pagar. 7 años pagando 4,000 pesos. O sea, dije 4,000, pero no son 4,000, son 9, son 10, son 11, son 15. 7 años, 72 meses. O sea, un niño crece en 7 años, o sea, pagando un carro. Entonces, cuando vemos la cuota y no el costo total, nos engañamos. Eso es algo como engañoso. Veamos el costo total, no la cuota, yo lo puedo manejar. Sí, pero viejo, el tiempo. El otro problema con la deuda es que presume del futuro. Cuando yo tomo una deuda, yo supongo que todo va a ir bien. Y entonces, esa es Santiago lo llama arrogancia. O Dios a través de Santiago lo llama arrogancia. Es una arrogancia suponer que todo va a ir bien.
Ahora, si yo tomo una deuda, vamos a suponer, yo voy a comprar una nevera o una estufa, algo, ahora mismo nosotros necesitamos una estufa, que la de nosotros algo le pasó. Tenemos que comprar una estufa. Ok, voy a comprar la estufa. Me doy cuenta que hay una facilidad sin intereses, pero yo tengo el dinero para comprarla, lo tengo ahorrado. Pero si me dan una facilidad sin intereses, la voy a tomar así, porque mi dinero está ahorrado y está ganando intereses. O sea, en ese caso, la deuda no es nociva para mí, porque no voy a pagar intereses. ¿Y qué pasa si tú pierdes tu empleo? No, yo tengo el ahorro, yo lo pago. El problema entonces de tomar deuda, suponiendo que todo va a estar bien, cuando no tenemos nada en qué caernos muertos, por así, ni en cómo responder en caso de que el ingreso caiga, es que es eso, estamos suponiendo del futuro que todo va a ir bien. Entonces, antes de entrar en una deuda, la primera pregunta que yo tengo que hacerme en cualquier tipo de deuda, de vehículo, de electrodoméstico, de vivienda, las de vivienda tienen es un poco diferente la connotación, y lo vamos a ver, pero yo puedo esperar. Para eso que quiero comprar con ese financiamiento, puedo esperar. Porque si puedo esperar, quizá lo mejor es esperar. Y no incurro en intereses y deuda y presunción del futuro. Lo cuarto que se produce con la deuda es ansiedad por presión en presupuesto. O sea, al yo comprometer un nivel fijo de pago de cuota, eso suma en la preocupación de la familia. Y si en un mes viene un incidente que yo no estaba esperando, además del préstamo viene este incidente de salud o de cualquier cosa que se dañó en la casa y que hay que reponer el carro, algo en la vivienda o alguna situación que tuve que resolver en la familia, pues eso introduce una presión en el presupuesto. ¿Para qué me voy a presionar si no hay necesidad? Si no hay necesidad de eso. Y por último, el otro problema con la deuda es que facilita la compra impulsiva y innecesaria, no nos permite pensar. Qué saludable es cuando yo me enamoro de algo, o sea, de una cosa, de un objeto, ¿okay? Porque cada quien tiene su esposa, ¿verdad? Yo me enamoro de algo, qué conveniente es enfriar la mente y el corazón antes de comprarlo y no comprarlo en el mismo momento. Qué conveniente es esperar un plazo. Qué conveniente. A veces cambia, a veces mi apreciación cambia con respecto a la necesidad, a veces no es eso lo que necesito, o a veces determino sencillamente que no lo necesito en lo absoluto. Es muy conveniente, pero al tener la compra disponible, como dicen, al tener esa facilidad, así se le llama a los préstamos hoy en día, esa facilidad, yo dale para allá, no hay problema, yo tengo la facilidad, lo compro y compré algo innecesario de manera impulsiva, y no nos permite pensar. Todo eso es el problema de la deuda. Si nos endeudamos, entonces, vamos a enfrentar algunos de estos problemas. Antes de endeudarme, yo debería preguntarme, y esto ya es una pregunta espiritual. Primera pregunta, el que no tenga el dinero, o sea, que no tenga el dinero y por lo tanto me tengo que endeudar, ¿es la forma de Dios decirme que no es su voluntad? O sea, ¿podría ser posible que Dios me esté diciendo, no, yo no quiero que tú tengas eso, pero no tengo el dinero y me endeudo? Pero quizás Dios no quería que yo tuviese eso, sencillamente. Yo no le tengo una respuesta para cada caso, porque cada caso es diferente y las circunstancias de ustedes, de cada uno de los que está aquí, es diferente, es distinta. Pero cada uno de nosotros tiene una relación con Dios, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, tienen una relación con Dios y tenemos personas alrededor a las que podemos preguntar opinión y buscar sabiduría a ver si es que realmente es la voluntad de Dios que yo tenga eso por lo cual me quiero endeudar. Pregunta número 2, ¿es posible que sea la voluntad de Dios, pero mis pobres decisiones me pusieron en esta posición de no poder? Es un error yo estar viendo la deuda como un deporte y es la forma como yo adquiero casi todo en la vida, desde el colegio de los muchachos hasta las vacaciones que me doy, hasta la ropa anual que compro, hasta la inscripción y los útiles. Hay gente que vive de deuda en deuda. Pero antes de yo seguir incurriendo en deudas y en deudas y en deudas, yo tengo que preguntarme qué es lo que produce que yo tenga que resolver mis problemas económicos, mis necesidades económicas, siempre recurriendo a la deuda. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Que a mí el dinero no me da, que yo tengo que recurrir siempre a este recurso que la Biblia me dice que no es conveniente. No está prohibido, pero no es conveniente. Y entonces si vivo
si sigo esa carrera sin análisis, voy a seguir cometiendo errores y a seguir perdiendo dinero. A seguir perdiendo dinero. Yo les puse la semana pasada el ejemplo de un vehículo. ¿Recuerdan que pusimos ese ejemplo? Bueno, de hecho, no lo voy a adelantar porque lo vamos a ver en un momentito. Pero solamente en la compra de vehículos a lo largo de la vida uno pierde muchísimo dinero. ¿No sería entonces preferible ajustarme al tiempo de Dios y esperar hasta que tenga el dinero? Antes de meterte en una deuda, piensa en estas tres cosas. Piensa en qué te llevó ahí, cuáles son las decisiones tuyas personales que te han llevado ahí. Esta es la manera de Dios decirte que no es su voluntad que tú tengas eso, o sencillamente que esperes. Ejercita el dominio propio, ejercita la paciencia, piensa antes de meterte en una deuda que vas a incurrir en costos, va a poner presión al presupuesto familiar, va a producir ansiedad y puntos suspensivos, varias de las cosas que vimos. Ahora bien, la realidad es que muchos de nosotros en algunas ocasiones necesitamos la deuda. El caso de la vivienda, yo decía hace un momentito que es un poco diferente porque la vivienda es una necesidad para todos nosotros. O la compramos o la alquilamos, o nos la prestan, pero tenemos que estar viviendo en algún sitio, ¿correcto? Entonces veamos un poquito algunas recomendaciones para el caso del manejo de la vivienda y añadir otras cosas. Miren, siempre a menor plazo es mejor. Menor plazo es mejor. Si usted va al mercado, le dicen lo contrario. El sector financiero te dice, no, pero mientras más largo, mejor. Desde el punto de vista del que presta, pero desde el punto de vista del que toma prestado, menor plazo es mejor. Entonces yo tengo que tratar de ver de qué manera yo me pongo el cinturón en mis gastos personales para yo pagar ese préstamo lo antes posible. Y en vez de decir que voy a deber por 30 años una vivienda, déjame definirlo a 15 o a 20 años y pagarlo más rápido. Pero siempre menor plazo es menor. Yo voy a dar algunos detalles ahora de eso. A menor plazo, menor. A mayor inicial, siempre es mejor. Siempre es mejor. No, pero vamos a dejar 100,000 pesos ahí para cambiar el carro y vamos a darle esta cantidad nada más al préstamo de la vivienda. No, es mejor ponerlo todo ahí para bajar la cuota y bajar los intereses que yo pago. Siempre, mientras más alto es el inicial, mejor. Tercera recomendación, cuando vayamos a tomar un préstamo de vivienda, calcule en función del ingreso de uno de los cónyuges, no de los dos cónyuges, de uno de los cónyuges. En el mejor de los casos, suponga el 50, la mitad del otro sueldo, pero no los dos sueldos. Porque es una presunción del futuro que ustedes van a mantener sus dos empleos durante un tiempo largo. Tómate la mitad del otro sueldo, pero no supongas que van a estar ganando esos dos sueldos. Y hay gente que incluso está en su mejor momento económico. El esposo está ganando un buen sueldo, la esposa está ganando un buen sueldo. Vamos a sumarlo para comprar la mejor casa posible. Pero fíjense, esa decisión se tomó en la cúspide de su carrera económica, pero eso usualmente no se mantiene por mucho tiempo. Ustedes saben cómo vivimos en un mundo caído, que mal funciona, todo es incierto, y a veces buenos profesionales son despedidos porque se está funcionando la empresa con otra. Dice, pero ¿y entonces? Entonces siempre supongamos el ingreso de uno de los cónyuges o 1.5, la mitad del otro, por si el otro pierde su empleo y tiene que emplearse a otro salario más bajo, aún así estamos dentro del rango de cuota que decidimos pagar. Ojo, cuando uno va a comprar una vivienda, además de cuota, recordemos que hay mantenimiento, que hay gastos incidentales, que hay seguros, y cuando me refiero a mantenimiento no es solamente a lo que se paga de mantenimiento en el edificio, no es eso nada más. El que vive en edificio, y hoy en día digo edificio porque la mayoría de la gente vive en departamentos, y hay una cuota de mantenimiento, pero los edificios todos se daña la planta, hay que liquidar un conserje, hay que pintarlo cada 2 años. ¿Ustedes saben cuánto vale pintar un edificio? Cada quien tiene que buscar 10,000 pesos, 15,000 pesos al año, o mínimo. Se dañó la tarjeta del ascensor. La tarjeta del ascensor. Cualquiera cree que son, ¿cuánto es? 750 pesos, no. 60,000 pesos una tarjeta de un ascensor. La bomba de la piscina, a los que tienen torres que viven en piscina. Y puntos suspensivos, cosas que ustedes no esperan que van a ocurrir. Súmenle al mantenimiento, a la cuota de mantenimiento, a la cuota del préstamo, más la cuota de mantenimiento, más los gastos incidentales que nadie está sabiendo, quédense con un margen. Pero si yo calculo todo eso, me voy a meter en un apartamento muy pequeño, no me va a gustar. Bueno, pero es el que tú puedes, es el que podemos.
Es que hay que ajustarse a lo que Dios, a lo que el dueño nos ha dado. No a lo que yo aspiro, sino a lo que el dueño me ha dado. Entonces, otra cosa que tienen que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta es que la primera vivienda es eso, una primera vivienda. Lo que quiero decir, y ahora voy a poner un ejemplo, es que hay gente que compra en su primera vivienda su vivienda soñada. Pero la mejor estrategia financiera es, como primera vivienda, comprar algo que no te represente mucha carga económica y demás, hacerte primero de esa propiedad completamente, pagarla completamente, y más adelante tú puedes vender eso con alguna ganancia de plusvalía y poder entrar en una propiedad un poco más grande, más cómoda, más bonita, más cerca de lo que uno aspira. Pero hay gente que ve la primera vivienda como su vivienda soñada, y eso es un error porque lo lleva a sobreendeudarse en la primera vivienda. Y por último, siempre al negociar los contratos de préstamos hay que especificar, negociar, evitar las penalidades por amortizaciones anticipadas. O sea, si tú quieres abonar a final de año, en diciembre, cuando te dan el doble sueldo, 50,000 pesos al préstamo, que te lo permitan hacer sin penalidad. Y hay mucha gente que ha firmado contratos y no se ha percatado que hoy en día los bancos están optando, le colocan esta cláusula de penalidad por amortización anticipada. Y entonces la gente quiere pagar antes, pero no le dejan. No lo dejan y eso no es conveniente para los que se endeudan. Miren aquí algún ejemplo. Este es un ejemplo solamente para demostrarle el punto de que a menor plazo, mejor. A menor plazo, menor. Miren, aquí hay tres préstamos. El mismo préstamo, fíjense, son 2 millones de pesos, 2 millones, al 9% de tasa de interés. Pero los plazos son 10 años, 15 años y 20 años. ¿Ok? Si calculamos cuánto es la cuota, un préstamo de 2 millones de pesos al 9% a 10 años son 25,000 pesos. 25,335 pesos. ¿Me siguen ahí, correcto? Si lo subimos a 15 años, la cuota baja a 20,285, o sea, una diferencia de 5,050 pesos, ¿correcto? Y si lo subimos a 20 años, fíjense que la cuota baja a 17,995, que son 18,000, ¿correcto? Yo le voy a hacer una pregunta. Fijémonos por lo pronto en esta alternativa de 15 años y de 20 años. ¿Cuál tomarían ustedes? Bueno, ya yo le dije que a menor plazo mejor. La de 15. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Ajá. Ok. Sí, el costo es, ¿dónde está el costo menor? La cuota es mayor, ¿verdad? Ok. Piénselo de la manera siguiente. ¿Me representa cuánto mensualmente más? 2,200 pesos más. Pero 5 años más de préstamo, es decir, me tengo que pasar 5 años más pagando 18,000 pesos. 5 años más pagando 18,000 pesos en lugar de pagar 2,000 pesos mensuales más. Usualmente, si ustedes hacen este ejercicio con cualquier préstamo, casi siempre el rango de 20 años hacia arriba no tiene sentido financieramente hablando. Lo más eficiente financieramente es un préstamo máximo hasta los 15 años. Y si el monto baja, comienza a ser razonable entonces hacerlo a 10 años en vez de 15. Pero mucha gente lo que quiere no, dámelo lo más largo posible, porque miren la lógica, miren cuál es la lógica. Así la cuota es lo más baja posible y si consigo un excedente yo lo abono. Si lo que pasa es que si te vas a un banco donde te penalizan por retención anticipada, eso no lo vas a poder hacer, número 1. Y número 2, ¿por qué no definir desde ahora un compromiso ligeramente mayor para forzarte, como decía Carolina hace un momentito, para forzarte un poco al ahorro mensual y pagar tu financiamiento 5 o 8 años antes de una facilidad más larga? Entonces, en cualquier caso, usualmente para este monto de préstamos 2 millones y medio, 3 millones de pesos hacia abajo, y si baja de 1,5 millones ya conviene más quedarse en 10 que en 15 porque es el mismo análisis. Es mejor quedarse en los plazos de 15 hacia abajo. Fíjense cómo aquí abajo yo calculé, o le estoy presentando, un préstamo de 2 millones de pesos a 10 años, al final del periodo yo termino pagando 3 millones
40,000, o sea, 1 millón de pesos más de intereses, que representa un 34% del préstamo. Si lo hago a 15 años, eso sube a 45% en intereses. Y si lo subo a 20 años, a 53, 54% de intereses. Fíjese cómo el costo de los intereses, mientras subo el plazo, es cada vez mayor porque el préstamo duró mucho más para pagarlo y tengo que pagar mucho más intereses. Los financiamientos, los financiadores le van a decir, no, mientras más largo mejor porque así tú tienes menos presión. Para ellos eso es conveniente, pero para uno es mejor, más corto. Esta es la demostración de que a menor plazo, mejor. Ahora veamos el tema de los intereses. Mientras menos intereses uno pague, mejor. Vamos a ver este ejercicio. Aquí hay dos individuos, Ricardo Rápido y Pedro Paciente. Ya ustedes se pueden imaginar a qué se refieren. Ok, Ricardo Rápido y Pedro Paciente, ambos quieren comprar una casa. Ok, supónganse que estos son dólares para facilitar el análisis y los números. Ricardo Rápido se compra una casa, ambos desean la casa de $101,000, ambos quieren esa casa, esa es la casa de sus sueños. Y Ricardo Rápido se la compra, ¿ok? $101,000, tiene un inicial de $10,000, por lo tanto hay una deuda de $91,000 a 30 años a 8,5% y paga una cuota mensual de $700, ¿ok? El otro, Pedro Paciente, compra una casa no de $100,000, sino de $66,458. Da el mismo inicial, ¿se fijan? Eso significa que porcentualmente dio más inicial que Ricardo Rápido, pero él prefirió meterse en una casa más pequeña donde él pudiera aportar una cantidad inicial mayor. ¿Cuánto se endeudó? El otro se endeudó en 91, este se endeudó en 56. Igual 30 años, 8,5%, y decidió pagar $700, lo mismo que estaba pagando el otro, lo mismo. El ejercicio es, ¿cuál es el efecto entonces en estas dos decisiones? Yo estoy pagando la misma cuota, la misma tasa, el mismo plazo, pero los préstamos son diferentes porque uno fue impaciente y el otro fue más prudente en su inversión. Miren el efecto de la prudencia en estos resultados. Aquí, a los 10 años, ok, al final de los 10 años, Ricardo Rápido tiene una deuda todavía de $80,000. Y un activo es que ha pagado, que ha amortizado, que ha pagado capital de $20,000. O sea, de la casa de Ricardo Rápido, que vale $100,000, $20,000 es de él a los 10 años. En el otro caso, miren lo que pasa, Pedro Paciente, ¿cuánto debe? 695. A los 10 años, la casa es de él. La casa es de él, prácticamente. Nada más debe 695. Eso significa que en la próxima cuota le dan su título. En la próxima cuota ya es de él, a los 10 años. Paciente ahora vende su casa, ok, a los 10 años y compra la casa más grande a los 10 años. Miren qué pasa con Ricardo Rápido. Ricardo Rápido sigue con su deuda al inicio de los 10 años, con su deuda de $80,000. Ahora Paciente él vendió la casa de $66,000 que tenía, la vendió y puso $30,000 adicional con una deuda. Ok, mírenlo aquí abajo. Aquí, la deuda de $34,000. Ahora entonces a los 15 años, Ricardo Rápido todavía debe 70 y Paciente ya compró su segunda casa, terminó de pagar a los 15 años. Este ejercicio yo lo hice mes por mes. A los 30 años, Ricardo Rápido terminó de pagar su casa. Qué bueno, qué buena decisión. 30 años pagó fielmente su casa. Pero Paciente tiene un patrimonio de $340,000. O sea, él tiene una casa de 100 y tiene $240,000 adicionales ahorrados al final de los 30 años. Y podemos hacer ese ejercicio. ¿Cuál es el resultado? La enseñanza de esto. Inicial bajo, gran deuda, con los intereses en el tiempo, tú terminas pagándolo todo, los intereses terminan comiéndose tu patrimonio. Ricardo Paciente, que fue paciente en los primeros 10 años, porque en los primeros 10 años los amigos iban donde Ricardo Rápido y decían, oye, qué bien está yendo a Ricardo. Mira la casa que se compró, y iban donde Paciente.
Y decían, bueno, la casa de paciente no está muy bonita que digamos, pero esperó 10 años y aguantado. La casa era de él, ahí la vendió, cogió un nuevo préstamo por una cantidad de un 30% del valor de la vivienda y ya a los 15 la tenía paga. Y de ahí en adelante siguió ahorrando y rápido estaba todavía pagando el primer préstamo. Entonces la decisión es clara, que mientras más intereses yo pago, más pierdo. De ahí entonces que mi recomendación es que plazos relativamente lo más cortos posibles, iniciales lo más altos posibles, para poder quedarnos con el activo lo más rápido posible y que los intereses a pagar sean lo más bajos posibles. Si uno no lo hace así, el interés se termina comiendo todo el patrimonio de uno y al final del periodo uno termina afectado. Veamos ahora un ejemplo de un vehículo. Yo vi algo de esto la semana pasada, pero los vehículos son una gran fuente de pérdida de patrimonio de la gente, una gran fuente de pérdida patrimonial. Mírenlo de la manera siguiente, y esto es un resumen del ejercicio que hicimos la semana pasada. Imagínense que ustedes se compraron un carro en el año 2008. Este fue el ejercicio que hicimos la semana pasada, se lo estoy recordando. Un Honda Accord en el año 2008. En el año 2008 un Honda Accord valía $42,000. Todavía vale 45, 47 hoy en día, pero en el 2008 valía $42,000. ¿Ok? Hoy en día, en el 2015, ese carro vale en el mercado $14,500. La diferencia son $27,500 entre el 2008 y el 2015. En 7 años perdió $27,000. Supónganse ustedes que en su vida productiva, de los 25 a los 60 años, los que tienen más de 60 todavía son productivos, pero esa es la manera de hablar, ¿ustedes oyen? De los 25 años a los 60 años, ustedes cambian 6 carros, ¿ok? Y toman esa decisión cada 6 años más o menos, cada 7 años, y pierden entre $20 y $24,000 cada 6 años. Porque, ¿qué pasa? Tú compraste un Honda Accord a $42,000 y al cambiarlo, tú vas ahora a comprar tu nuevo vehículo 7 años después y te reciben el tuyo. Ya se lo recibimos, le damos una nueva facilidad. Tú entregas tu carro por $14,500, te lleva uno nuevo por $40,000 y nada más y nada menos tú has perdido de tu patrimonio en esos 6 años, 7 años por andar en ese carro $27,000. Si tú haces eso 6 veces a lo largo de tu vida productiva, calculen cuántos son 6 por 27,000, son casi $180,000 en la vida productiva. Perdido, porque eso es pérdida patrimonial. Tú compraste un carro que vale 42 y lo vendiste a 14. Y estoy suponiendo un Honda Accord, como les dije. No estoy suponiendo carros que tienen caídas en su valor de reventa mucho mayores a eso. Carros americanos, carros europeos, uno lo pierde todo. Uno lo compra en 50 y lo tiene que vender a un 15% o 20% de su valor al sexto o séptimo año. Lo pierdes todo. Pero cuando yo estoy produciendo dinero eso no se siente. Pero cuando tú llegas a los 60 años, a los 65 años, y tú miras para atrás y tú dices, yo perdí $200,000 cambiando carro. $200,000. Eso es un dinero. Y estoy suponiendo un vehículo que es un sedán medio. Entonces, ante esa realidad, hay mucha gente lo que le gusta es andar en carro nuevo, y eso es válido, si usted lo puede usar, si usted lo puede hacer, pero no creo que sea una buena mayordomía en ese sentido. Pero yo no voy a juzgar como pecaminoso todo el que se compra un carro nuevo. Lo que yo estoy diciendo es que quizá no sea la mejor decisión financiera por razones obvias. La razón es obvia. Hay una pérdida inmediata cuando yo saco un vehículo y lo uso yo. Considera entonces comprar un vehículo usado de 2 o 3 años. 2 o 3 años te da un ahorro ya de 35 a 40%, 2 y 3 años. Todavía hay carros que lo venden en el mercado, ya tienen un 30% menos de su valor y lo venden en garantía todavía. Todavía está en garantía en la casa. Y ya tú te beneficias de un 30% de su valor y casi vuela nueva a veces. Considera también comprar un carro con alto valor de reventa. No el que me gusta, sino cuál es el carro que más valor de reventa tiene, que menos problema da al yo venderlo. Yo tenía un tío que le gustaban los Peugeot. No sé quién tiene Peugeot aquí, pero los que tienen Peugeot, seamos honestos. Seamos honestos. Quien vende un Peugeot es un mago. Usado. ¿Ok? Entonces, a él le gustaban su Peugeot.
Y tuvo varios Peugeot, pero nunca, siempre mi tío se lo terminaba regalando a una gente, que la mamá, que necesitaba un vehículo. Siempre se quedaba en la familia el carro, el Peugeot dando vueltas. Porque no había manera de que el carro lo ponía en un dealer y duraba meses, el Peugeot se ponía, o sea, no había forma de venderlo, colocar el vehículo y recuperar. O sea que en ese caso el valor se perdía prácticamente completo, porque te lo venden como un Toyota. O sea, eso es así, te lo venden al precio de un carro con un valor de reventa. El inicial, si vamos a financiar lo más alto posible, no compremos carros aspiracionalmente, compremos carros que resuelvan el problema. Si yo lo que tengo son 200,000 pesos para inicial, no me endeude yo con 800,000, con el 80% del valor del vehículo, porque me va a terminar pasando lo que le pasó a Rápido y a Paciente. Voy a terminar pagando el carro 2 veces lo que vale. No tiene sentido financieramente hablando. Seamos más pacientes y esperemos a que estemos en una mejor situación financiera para subir de categoría si eso es lo que queremos. Consideremos el costo de mantenimiento. Hay gente que no considera cuando compra un vehículo el costo de mantenimiento y el consumo de combustible. Y entonces tiene un carro muy bonito, pero no puede, como yo le decía, comerse un helado. Amortiza tanto como puedas, observa las letras pequeñas del contrato para que no tengan cláusula de penalidad por amortización anticipada. Y ojo, estas consideraciones que yo estoy dando aquí pudieran implicar que el carro que tú tenías en la mente no es el carro que más te conviene financieramente hablando, sino que hay que buscar un carro de menor categoría, más pequeño, más ajustado a las posibilidades económicas para que sea una buena decisión financiera. Yo hice un brevísimo ejercicio del tema del valor de reventa con 3 vehículos, Honda Civic, Toyota Corolla y Mercedes-C. Estos son los valores de reventa. El valor de reventa de un vehículo comprado en el 2008, vendido en el 2015, miren cómo el Civic mantiene casi el 50% de su valor, el Corolla también, y el Mercedes tiene un 33.6, o sea, un valor mucho menor. Pero al ser un carro de mucho más valor que los otros dos, o sea, la pérdida absoluta es mucho mayor, y el mantenimiento de ese vehículo es mucho mayor. Y la facilidad de venta es mucho, aunque el valor de reventa parece ser que se mantiene bastante, pero no es lo mismo poder venderlo. Esos fueron unos precios que yo saqué del Supercarros, un ejercicio breve. Miren cómo un carro tiene un valor de reventa mucho mayor que otro. Ok, pasemos entonces a una segunda parte que yo quería. Esta es la primera parte que yo quería terminar el asunto de las deudas y esa gran sección que vimos la semana pasada que tenía que ver con el financiamiento y las deudas. Yo quería terminar en el día de hoy con una sección que he titulado Mis deberes financieros. Mis deberes financieros. Y yo voy a poner 5 partes que son, digamos, a donde yo tengo deberes financieros y vamos a ir desglosando poco a poco esto. Por un lado tengo a Dios y ahí Dios me pide y demanda de mi fidelidad y gratitud. Por otro lado tengo a mi familia y ahí se me pide responsabilidad y transparencia. En tercer lugar tengo al gobierno y se me pide sujeción. Yo estoy también dentro de mis deberes y ahí yo debo tener un estilo de vida estratégico para los propósitos de Dios en mi vida. Hoy no voy a entrar en eso. Y por último, los demás, los hermanos, la familia ampliada y los hermanos de la iglesia y hermanos y otras personas que están alrededor de mí, ahí se me pide generosidad. Esto es lo que me corresponde a mí con cada parte que yo he mencionado, lo que me corresponde hacer. Veamos en cuanto al tema de Dios y cómo en la palabra se establece que mi actitud hacia Dios en lo financiero debe ser fidelidad y gratitud. Ya hemos hablado que los recursos que yo tengo son de Dios. Yo soy un mero administrador de los recursos de los cuales disfruto, soy un mero administrador. Ahora, en cuanto a Dios y su obra, Dios no necesita mi dinero, pero su obra aquí en la tierra se financia con dinero, se financia con recursos económicos. Porque Dios nos ha hecho instrumentos a nosotros para hacer su obra aquí en la tierra. Algunas consideraciones en este sentido. El dar generosamente va más allá del diezmo. Ok, sabemos todos, o la mayoría de los que están aquí, lo que es el diezmo. Voy a mencionar algo brevemente de eso, pero el dar generosamente en la Biblia va más allá del diezmo. En 2 ocasiones se elogia el dar más allá de lo que corresponde. En una ocasión Jesús está viendo en el templo cómo viene la gente a dar ofrenda.
Y él dice textualmente, estos ricos dan de lo que les sobra, pero esta viuda dio de lo que tenía, de lo único que tenía. Y Cristo elogia a la viuda por su dádiva sacrificial. Dio, no un 10, lo dio todo lo que tenía. ¿Implica eso que todos debemos darlo todo? No, simplemente hay un elogio de Jesús en la ofrenda en ese día de esa viuda, de que ella dio más de lo que la ley le establecía dar. Y Cristo la aplaudió. Pablo, más adelante en 2 Corintios 8 y 9, elogia a los macedonios porque dieron más allá de sus posibilidades también. Entonces, el tema del diezmo en la Biblia, aunque es algo que entendemos es del Viejo Testamento, pero vamos a ver algunas cosas que lo hacen vigente todavía. El dar generosamente para Dios implica algo más allá incluso del diezmo. El ministerio requiere apoyo de los hijos de Dios. El diezmo es un buen punto de inicio. ¿Quién va a sostener la obra de Dios? La iglesia, las facilidades que estamos aquí. Y la iglesia cuando sale a hacer su obra al mundo, ¿quién lo va a sostener? Los miembros, los hijos de Dios. Es como cuando usted se inscribe, esto no es un club, pero es equivalente cuando usted se identifica con un grupo que tiene una misión que lograr y eso va a costar. Cada quien se compromete con financiar las actividades del grupo. De lo contrario, las actividades no se hacen, no se llevan a cabo. Obviamente la iglesia como organización necesita que los hijos de Dios y los que se benefician espiritualmente de lo que da la iglesia apoyen el ministerio de la iglesia. Y ponemos aquí que el diezmo es un buen punto de inicio. Para Dios es más importante la actitud al dar que el acto mismo. Dios está más interesado no en cuánto yo doy, sino en cómo yo lo doy. Y de ahí que él dice en 2 Corintios precisamente que él ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, aquel que da con gozo, porque entiende como los macedonios en 2 Corintios 8 y 9, que le dijeron a Pablo, Pablo, danos el privilegio de ayudarte financieramente. Aquellos que vemos el darle al ministerio como un honor, como un privilegio. Wow, ¿qué privilegio es que Dios nos permita contribuir con su obra, contribuir con su tarea aquí en la tierra? Así lo veían los macedonios y Pablo los elogia por eso. Y él concluye toda esa sección del dar diciendo que Dios ama al dador alegre, aquel que da gozosamente sabiendo que es un privilegio. Si bajo la ley se pedía el 10%, cuánto más bajo la gracia abundará nuestra ofrenda. Yo no voy a entrar en la discusión del diezmo porque es un poco extensa, pero el diezmo, en resumen, era una disposición del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento el pueblo de Israel tenía 3 diezmos, 3. 1 era el diezmo para el mantenimiento del templo. 2 era el diezmo para el mantenimiento de las fiestas nacionales, que eran 7 a lo largo del año. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Yom Kippur. Eran 7 fiestas a lo largo del año. Y había un diezmo para eso. Y había un tercer diezmo que no se recogía todos los años, se recogía una vez cada 3 años. Por lo tanto, era un 3.33 anual. Entonces, el primer diezmo para el templo, el segundo diezmo para las fiestas y el tercer diezmo cada 3 años, si usted suma eso, era un 23.3% que los judíos tenían que darle a su sistema de gobierno, porque el sistema de gobierno era el sacerdocio, era la ley. Entonces, el diezmo en esa forma no está en el Nuevo Testamento, porque nosotros no tenemos una teocracia como tenían los judíos, donde sus sacerdotes y sus líderes religiosos eran también sus gobernantes. Nosotros no tenemos eso en el Nuevo Testamento, no hay un equivalente. Tenemos pastores y tenemos ancianos en la iglesia, entonces el diezmo no fue pasado tal cual al Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo manejamos eso hoy en día? ¿Cómo vemos el diezmo hoy en día? Aunque el sistema de diezmos como estaba en el Nuevo Testamento no pasó tal cual, por un lado sabemos que una parte del diezmo de los judíos eran los impuestos que ellos pagaban, porque esa era su forma de gobierno. Por lo tanto, los impuestos de hoy es una parte del diezmo del Viejo Testamento. De ahí que Dios nos llama en Romanos 13 a pagar nuestros impuestos. Segundo, el mantenimiento de la iglesia necesita un mantenimiento regular como lo necesitaban también los sacerdotes en el Viejo Testamento y el templo. Y entonces, ¿de dónde partimos? Nosotros decimos, partamos del 10%.
aunque no es una reglamentación del Nuevo Testamento, pero es una buena indicación. Nosotros entendemos en la iglesia que deberíamos dar un 10% de los ingresos netos que recibimos en nuestras cuentas, en nuestros bolsillos, de lo que nos ganamos. ¿Ok? No si vendemos una casa, el 10% de la venta de la casa. No, si tú vendes una casa y la casa tú la compraste en 1 millón y ahora la vendiste en 1.200.000 pesos, la ganancia fueron 200.000 pesos. Un 10 de la ganancia, no del valor de la casa. Vendí un carro en 500.000 pesos, un 10% de eso, no, un 10% de si te ganaste en el vehículo. Es muy raro uno ganarse dinero en un vehículo, a menos que tú no te dediques a eso, pero comisiones y ingresos ocasionales sí también corresponde diezmar de aquellos ingresos ocasionales que nos entran porque es ingreso. ¿Quién lo dio? Dios. Yo quiero contribuir entonces con esto que Dios me dio a su obra, a su reino, para que su reino se siga expandiendo. Y como ustedes saben y han sido testigos en nuestra iglesia, la mayoría de ustedes forman parte de la iglesia, nosotros enseñamos esto, pero no le insistimos a la gente y no estamos atrás de la gente para que diezme, porque eso es un compromiso de cada uno de nosotros con Dios, parte de nuestros deberes financieros con Dios. Y Dios, entonces si usted hablan de eso, usualmente hay gente que no está de acuerdo con el diezmo y nosotros entendemos que hay personas que no estén de acuerdo con el diezmo y le decimos, bueno, si tú no estás de acuerdo con el diezmo, perfecto, da un 20 entonces. No hay problema. Usualmente el problema con el diezmo es que yo no quiero dar el 10. Pues decimos, bueno, pues date un 15, un 20, lo que tú entiendas. O sea que ahí lo buscamos. Entonces, se esperaba que la dádiva fuese según sus posibilidades. En 1 Corintios 16:2, Pablo le dice, y que cada uno dé según ha prosperado, según ha acumulado, dicen otras traducciones. Mi deber hacia Dios es ese. Mi deber hacia mi familia. Mi deber hacia mi familia. En primer lugar, mi familia nuclear. Mi familia nuclear son mi esposo y mis hijos. Dice 1 Timoteo 5:8, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué tremenda acusación esa, ¿eh? Aquel que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué ha negado la fe? Porque un cristiano que tenga el Espíritu de Dios en su corazón es responsable por su familia, porque la familia fue un invento de Dios. Es parte de la responsabilidad que Dios le ha entregado al hombre de proveer para su casa. Y por lo tanto, el que de manera sistemática, no quiere decir que un hombre siempre tiene, pero de manera sistemática no se hace responsable por los suyos, está en pecado esa persona que no provee adecuadamente para los suyos. No las aspiraciones de la esposa, no los deseos del hijo y todo lo que ellos quieren, no las necesidades que ellos tienen de manera financieramente sana, yo tengo que proveerle a ellos. De lo contrario, yo he negado la fe porque estoy en práctica de pecado al no ser responsable. Y por eso Pablo dice, es peor que un incrédulo. Qué claro está eso. Eso incluye mis progenitores, eso incluye mis padres, cuando lo necesitan, Miren lo que dice un poquito más arriba, miren que el mismo texto, 1 Timoteo 5, pero más arriba. Honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿Se fijan? Yo me caso y si mis padres necesitan, yo tengo el deber de ayudar a mis padres, de sostener a mis padres. Y no tiene sentido, desde el punto de vista cristiano, que yo esté en bonanza y mis padres estén en necesidad. Eso es pecado delante de Dios. Fíjense que dice, es agradable delante de Dios. Jesús incluso habla de eso, le acusa a los fariseos, porque yo le dice, ustedes le dicen a sus padres que no tienen dinero para darle porque se lo tienen que dar a Dios. Dice, eso es para corbán, es un término para ofrenda a Dios. Dice, eso, Jesús los acusa por decir que no tienen dinero para los padres porque es para Dios, cuando realmente la ley establecía que los hijos debían hacerse responsables por sus padres. Entonces, hacia mi familia se me requiere responsabilidad. Y por último, transparencia. Génesis 2:24 y Efesios 5:28. Génesis 2:24 es que los dos serán una sola carne.
Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Si yo soy una sola carne con otra persona, no se supone que esa persona debe tener conocimiento de mis finanzas. No se supone que esa persona debe saber lo que yo ingreso, y yo conozco muchos matrimonios donde la esposa no tiene ni idea de lo que el esposo hace, de cuánto le ingresa, de cuánto gasta, no. Él le da a ella lo que ella necesita, supuestamente para la casa. Y él hace con el resto lo que él entienda. Pero eso no debe ser así. Si yo soy una sola carne con una persona, como un matrimonio debe funcionar, mi esposa debe estar al tanto de todo lo que me ingresa y el presupuesto de la familia debe ser un acuerdo familiar en función de nuestras necesidades y nuestros intereses como familia. Entonces, Efesios 5:28 le dice a los hombres que tratemos y cuidemos a las mujeres como nosotros cuidamos y tratamos a nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo quiero yo que me traten en ese aspecto? Bueno, que me lo digan todo, que me digan. Yo tuve el caso inverso, yo tuve un hombre, una persona en consejería, no es de esta iglesia, que él fue a buscar un consejo de cómo le podía pedir a su esposa un préstamo de 40,000 pesos, porque él necesitaba comprarse una camioneta. Y su esposa tenía años trabajando como una técnica en una empresa, y él sabía que ella ganaba muy bien, pero ella no sabía cuánto ganaba. Digo, pero ¿cuántos años ustedes tienen de casado? No, como 20 años. Pero digo yo, pero usted no sabe cuánto gana su esposa. No, ella no me quiere decir. Pero ella no este tema, y era un hombre que serio, responsable, no era gente de dinero, estamos hablando de gente de trabajo, pero no, ella no quería decirle cuánto ganaba y prestarle esos 40,000 pesos para esa camioneta, no, ella no quería. Yo digo, no puede ser. Bueno, responsabilidad y transparencia. En cuanto al gobierno, sujeción. Por tanto, yo estoy yendo un poco rápido porque estas son como prescripciones que estamos leyendo. Por tanto, dice Pablo, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Miren lo que concluye. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Entonces, ¿tenemos que nosotros pagar los impuestos? Sí. ¿A un gobierno corrupto? Sí. El Imperio Romano era más corrupto que los gobiernos actuales. Era un gobierno tiránico, dictatorial, abusivo, sanguinario, corrupto hasta la coronilla. Y Pablo le dice, paguen los impuestos. Entonces, algunas recomendaciones que yo le tengo, y no le voy a cobrar por ninguna de estas asesorías. No cobro por eso, hermanos. Procura a alguien que te asesore en este tema. No es lo mismo un contador que un asesor fiscal. Antes lo era, hoy en día no todo contador sabe lo que tiene que hacer fiscalmente. Y he visto y he hablado con mucha gente que tiene muchos problemas en el ámbito fiscal porque se dejó asesorar por un contador que no sabía realmente cómo ha cambiado la normativa fiscal en nuestro país. Busca un asesor fiscal que te pueda ayudar. Si eres asalariado, si tú eres asalariado, pues tú vives en una bendición porque a ti te retienen y tú ni ves lo que tú pagas de impuestos. Si lo vieras, te escandalizara, pero tú ni ves lo que te pagas de impuestos y tú sencillamente ahí estás cumpliendo con tu responsabilidad. Pero eso de llegar a un comercio y si te pago en efectivo, tú me quitas el ITEVI o me sale más barato, eso no debe ser. Eso no debe ser porque estamos promoviendo la evasión de impuestos. Procura a alguien que te asesore. Determina la estructura ideal. Si tú eres un profesional independiente o tienes un negocio independiente, no necesariamente te conviene ser una empresa, quizás te conviene ser una persona física en lugar de una empresa. E incluso como persona física, en el país hay esquemas especiales. Hay un esquema que se llama PST, que se llama Procedimiento Simplificado de Tributación. Ese procedimiento simplificado de tributación sustituyó a otro que se llamaba régimen de estimación simple. Ahora existe este, procedimiento simplificado de tributación. Es sumamente conveniente para aquellas personas que le ingresan menos de 8,5 millones de pesos al año de ventas o de ingresos de servicios, sumamente conveniente. Terminan pagando una tasa extremadamente baja y lo más interesante es que el procedimiento para estar al día es sumamente sencillo, sumamente sencillo. Entonces, tienes que determinar la estructura ideal, si como empresa, como persona física. Estas son ideas para nosotros cumplir la responsabilidad de pagar los impuestos, pero tampoco tenemos que pagar más de lo que nos corresponde. ¿Ok? Tercera recomendación, sé muy diligente. Los errores fiscales salen muy caros.
Hay gente que no, que eso el contador, pero él me dice de vez en cuando, averigua en qué estatus estás. Hay una cuenta corriente que cada empresa tiene en la DGII. Tú puedes entrar con el RNC y con un código y tú ves ahí si tienes deudas, si tienes notificaciones, si tienes cosas pendientes, todo sale ahí. Averigua en qué está tu estatus frente a la DGI, porque si te enteras 3 años después que tenías un problema de 10,000 pesos, en 3 años representan 680,000 pesos. Estoy exagerando un poco, pero es extraordinaria la manera como crece. Y número 4, paga el costo de tus convicciones en este tema. Si gente te propone, mira, vamos a hacerte contrato por este lado porque así pagamos menos impuestos, vamos a hacer 2 contratos a dividir la venta para pagar menos impuestos. No lo puedo hacer. Hay un costo de las convicciones. Pero entonces uno no va a hacer negocios. Confía en Dios. Créele al Señor. Hónrale y Él te honrará. No todos los negocios se hacen. Sobre todo aquellos que van en contra de tus convicciones de no pagar impuestos. Por último, y con esto termino, mi deber hacia los demás. Y yo no lo voy a extender porque este es el próximo tema. Y me voy a extender más. Pero la Biblia nos llama a ser generosos. Proverbios 19:7, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y hay otros pasajes en el Viejo Testamento que sucesivamente hablan de ser generosos, de estar atentos a las necesidades de los que menos tienen. A veces esos que menos tienen están cerca de nosotros, a veces están un poco más lejos, pero siempre tenemos gente que necesita a nuestro alrededor. Y ya más adelante hablaremos cómo ser sabios en el dar, porque a veces dando dañamos. Y a veces no somos sabios y sencillamente hacemos daño a la persona que le damos. Jesús hablaba en estos términos: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, no debemos acumular tesoros en la tierra. No es que no podemos ahorrar, sí podemos ahorrar, pero que ahí no esté tu esperanza, que ese no sea tu tesoro, que tú abraces como tu Dios, sino que acumula tesoros en el cielo. ¿Y cómo acumulamos tesoros en el cielo? Esa es la pregunta. Jesús los respondió: vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran y un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Fíjate que este texto explica el otro. ¿Cómo yo construyo tesoros en los cielos? Siendo generoso. Siendo generoso. Y Pablo le dice, miren qué coincidencia, digo en el buen sentido, bíblica: a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Entonces, hay que abrir las manos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Hay que abrir las manos, hay que soltar, hay que dejar que caiga un poco. Interesante que en Israel, en la ley, oigan, con esto ya cierro, ya tengo este último resumen. Estos son nuestros deberes: con Dios, fidelidad y gratitud; mi familia, responsabilidad y transparencia; gobierno, sujeción; los demás, generosidad. En Israel la gente tenía, sé que hay gente que la está copiando. Tenía unos latifundios, unas tierras cuadradas, solares o fincas cuadradas, pero ellos cultivaban la tierra, o más bien cosechaban la tierra de manera redonda. Ustedes saben que si uno tiene un cuadrado y uno dibuja un círculo en el medio, las esquinas quedan fuera. Eso era para los pobres. O sea, ellos no podían recoger hasta las esquinas de sus sembradíos, porque esas esquinas eran para los pobres. Pero geométricamente, si usted mide eso, era como un 10%. O sea, geométricamente, si usted introduce un círculo en un cuadrado, las esquinas son equivalentes como un 10%. Y Dios decía, no coseches a las esquinas, sino que déjalo a los viudas, a los extranjeros, a los pobres.
de tal manera que Dios le llamaba a su pueblo a constantemente tener las manos abiertas hacia los necesitados. Y es un deber que vamos a ver más en detalle la semana que viene.